Terminó el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y deja una inmensa cantidad de sinsabores este torneo. Como siempre, yo no voy a hablar de lo deportivo porque no es lo que a mí me compete. Incluso, cabe mencionar, no vi un solo minuto de un solo partido del Mundial. Y si he estado hablando del Mundial en mi intervención anterior y en la presente, es porque es un maravilloso pretexto como para poder hablar de otras cosas mucho más trascendentes e importantes que, bueno, pues se ponen en juego de una u otra forma, o pueden dejarse ver de una u otra forma eh, a través de un evento de tal importancia y magnitud a nivel mundial. Y digo importancia porque, bueno, pues el que estén encendidos cientos de millones de televisiones para ver los partidos que conforman este torneo, bueno, pues quiere decir que no solo las mentes de las personas están ahí, sino también están sus emociones y sus pasiones y por ende su energía. Así es que es importante que veamos un poco más allá de lo que normalmente no se ve. Para los que no habían visitado estas intervenciones que hago, pues los invito a ver el video anterior en el que hablé del tema, que fue cuando terminó la primera ronda del Mundial. Y pues yo en aquella intervención hablaba sobre todo lo que podía suceder, o todo lo que estaba sucediendo tanto en México como en el mundo, que no se vio porque las personas estaban metidas y los medios no hablaban de otra cosa, por obvias razones, y pues no nos están dejando ver pues lo que realmente está sucediendo. En aquella intervención dije, bueno, pues si todo esto que tiene que ver con cuestiones militares, político, económicas, etcétera, religiosas y demás, tuviera alguna implicación en los resultados del Mundial, Brasil y Argentina tendrían que estar jugando la final y la ganaría Argentina. Lo cual, pues, no se dio, aunque todo pintaba que iba para allá. Y sin embargo, bueno, pues el final es otro. Se cuela por ahí alguien que parecía que se quedaba en las semifinales contra Brasil y bueno, pues al final es el que se lleva la copa a casa. Eh, Insisto, más allá de lo deportivo y eso, bueno, cuestión que a mí no me interesa, pues vamos a ver qué puede haber detrás de todo esto y qué es lo que realmente nos deja como enseñanza este Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Comencemos por la cuestión local, que reviste importancia, bueno, pues para quienes vivimos en este país llamado México y que se utilizó el Mundial para distraer la atención sobre algunas cuestiones muy, muy importantes. Una de ellas, pues se concretó la mañana del día de hoy, 14 de julio, que fue la aprobación de la ley de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Digo que se concretó hoy porque se firmó, hoy ya es un hecho, ya es una realidad y ya entra en vigor. Que, bueno, pues que le pegan o fracturan el monopolio de Carlos Slim en cuestión de telefonía, con algún beneficio por ahí para la población, que no es más que el dulcecito que le dan para después clavarle el puñal por la espalda, porque al final, pues el monopolio grande lo sigue teniendo Televisa. La información de este país va a pasar siempre por los micrófonos de Televisa, y lo peor, bueno, pues el que se acepta la censura en internet, hablando ahí sobre los derechos de autor, pero en realidad es una censura en internet, el bloqueo de la señal en momentos que pongan en entredicho la seguridad nacional, y esto lo entrecomillo, y por supuesto el que podamos ser espiados en todo momento por cualquier autoridad sin que vaya una orden judicial de por medio. Algo que se hace siempre, sí, pero que pues ahora va a ser legal, ahora van a tener a favor la Constitución. Entonces eso es algo muy, muy delicado que pues nadie está viendo porque va a poder hablar por larga distancia gratis o va a cambiarse de una compañía celular a otra y algunas cuestiones que bueno, fue lo único que hablaron los medios, pero sabemos que la libertad de expresión hoy, 14 de julio, se termina en México. Bueno, ¿qué pasó después? Yo hablaba, no, a mí no me, bueno, se iban a votar todas estas leyes, a discutir en el Congreso y demás, justamente cuando
se iba a dar el partido de octavos de final contra Holanda. Bueno, para quienes no viven en México, pues había una euforia brutal por la participación del equipo que representa a este país en esa justa mundialista, que insisto, de justa tiene nada, y pues había grandes expectativas. ¿Qué pasó al final? Bueno, pasó lo de siempre, pasó lo que yo llevo viendo 38 años. México pierde y todo el mundo le echa la culpa al árbitro, todo el mundo le echa la culpa al entrenador, y es que lo que siempre sucede, ¿no? Voy a analizar esto en concreto al final de esta intervención, donde podamos extraer una enseñanza. Pero bueno, eso fue lo que sucedió, lo que pasa siempre, la victimización absoluta y el no responsabilizarse de uno mismo, solamente estar viendo el problema en los demás. ¿Por qué no llegó más lejos México cuando la mesa estaba puesta? Si hubiera ganado México, hubiera ganado en octavos de final, en cuartos hubiera jugado contra Costa Rica, un equipo de su zona con el que se enfrentan muy seguido, y no dudo que también lo hubieran hecho ganar para llegar hasta las semifinales contra Argentina, equipo que ya le tiene tomada la medida a México, ¿verdad? A mí no me parecía nada extraño que esto se diera. ¿Por qué no se dio? Aprovechando el comentario mordaz de algunos espectadores de estas intervenciones en video, en audio y en mi blog, ¿por qué no se dio? Bueno, pues resulta que días antes de ese partido estuvo la presidenta bueno, le llaman directora del Fondo Monetario Internacional en México. ¿Quién es esta señora del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es la mujer más poderosa tras las finanzas en el mundo, ¿no? Christine Lagarde. Bueno, el 25 de julio se reunió en el Palacio Nacional con Peña Nieto y tuvo reuniones privadas, por no decir secretas, con el señor Videgaray, el secretario de Hacienda, y con el gobernador del Banco de México, que es el señor Carstens. Es decir, la mujer vino a ver cómo están las finanzas de este país. En entrevistas, alguna de ellas con Joaquín López Dóriga, el comunicador oficial del Estado, la señora alabó no solamente el desempeño del portero Guillermo Ochoa contra Brasil, sino, porque lo hizo, sino también las reformas planteadas por el gobierno de Peña Nieto, diciendo que eran algo verdaderamente importante, que ojalá que el Congreso votara en favor de ellas, porque esto iba a poner a México en los cuernos de la luna, y etcétera, etcétera. En esta reunión en Palacio Nacional no hicieron otra cosa más que alabar el desempeño económico de México, como lo hacen siempre. La realidad entre las personas comunes y corrientes es que en México se vive una grave recesión económica que ya pinta para una crisis importante. No hay dinero circulante, el turismo está en la calle, y bueno, sigue la reforma energética que viene a quitarle hasta el último de los calzones a los mexicanos. En fin, el tema es que trasciende, por supuesto no a nivel público, que esta mujer dijo algo muy importante o sugirió algo importante en Los Pinos. Mientras a Joaquín López Dóriga le decía que estaba feliz por el desempeño futbolístico, no solo económico, sino también futbolístico de México, se dice que prohibió que México pasara a los cuartos de final. El argumento es el siguiente. Imagínense las personas, el vulgo, las masas, perdón por quien se sienta aludido, las masas que están apasionadamente sedadas con el fútbol. Imagínense ustedes si empiezan a sentirse poderosas. Ganarle a Holanda en octavos de final, dar el famoso paso hacia el quinto partido, haría que estas personas empezaran a creer en ellos, empezaran a creer en cambios, pero los cambios tienen que ser controlados por el Estado. Es decir, estamos moviendo a México, que es el eslogan de la presidencia. Sí, miren todo lo bueno que hemos hecho. Sabemos que todo esto es una mentira y es manipulada, sí, por supuesto. Dos, el tema es que imagínense cuando las personas crean que realmente se están dando los cambios en algo cotidiano, en algo que sí impacta directamente con ellos.
que es el fútbol, y el que pudieran llegar más allá de los cuartos de final. Imagínense a México en la semifinal, e imagínense a las personas que aún perdiendo con Holanda estuvieron en el Ángel de la Independencia. ¿Se imaginan una vez que les hayan dejado ir las reformas, cómo hubieran reaccionado? Si ya le ganamos a Holanda, esto es solo un ejemplo, si ya le ganamos a Holanda, si ya llegamos a semifinales, pues entonces quiere decir que podemos, entonces vamos a tumbar al mal gobierno. ¿Se dan cuenta? La orden es, esto tiene que seguir funcionando con base en aquella inteligentísima apología de la derrota que crea el PRI y que fomenta Televisa todo el tiempo. En México no se puede. Jugamos como siempre, como nunca, y perdimos como siempre. ¿Cuál es el mensaje que se queda ahí? Es no pueden. Hagan lo que hagan, no pueden. Esto se llama, en términos ya científicos, indefensión aprendida. Y surge de un experimento que hace el doctor Seligman, uno de los psicólogos más prominentes en las últimas épocas, y que después, bueno, se ha venido perfeccionando, y lo explico muy brevemente. A dos perros se le aplicaron descargas eléctricas. Se les amarraron un arnés y les daban descargas eléctricas sin saber ni cómo ni cuándo, sin un patrón de tiempo preestablecido. A uno le dieron una palanquita para que detuviera las descargas, y cuando la aprendió a usar, en cuanto surgía la descarga, el perro accionaba la palanca y se detenía. Al otro no, y le dejaban las descargas todo el tiempo. Después de esto pasaron a los perros a un tapete, una caja que estaba dividida, pues tenía una división en medio, vamos, que no representa ningún obstáculo, no era alta, para que un perro se pudiera pasar de un lado al otro. De un lado de la caja había un tapete que daba descargas, del otro no. ¿Qué creen que sucedió? Cuando pusieron al perro que le dieron la palanquita para detener las descargas y que aprendió a usarla, le aplicaban esas descargas en el tapete dentro de la caja y el perro se cambiaba hacia el otro lado. Aprendió a evitarlas. Aprendió a que él tenía la forma de evitar el sufrimiento. Al perro que no le dieron esa palanca, le ponían las descargas y le ponían las descargas y le ponían las descargas. Y él lo único que tenía que hacer era pasarse para el otro lado. Pues no lo hizo. Se quedaba ahí a recibir permanentemente las descargas eléctricas. Porque hiciera lo que hiciera, no se iban a detener y no iban a parar. Bueno, eso es lo que sucede no solo con México, sino también con Brasil y con Argentina. Hablo del país y hablo del equipo de fútbol, que es un reflejo de... No me adelantaré porque hay otro dato importante en México. A pesar de que se estaba puesta para que esto se diera, pues se evita empoderar a las y los mexicanos, sobre todo a los peligrosos, que más que por otras cuestiones, por número, ¿no? Que se sientan que sí pueden, y entonces se evita que siga avanzando México. ¿Qué pasó después? ¿O cómo es que esto se dio? Bueno, tengo entendido que el entrenador nacional cometió errores y pues porque al llegar a México dice, sí, acepto que me equivoqué, les fallé. Qué fácil es, ¿no? Qué fácil es. Cualquiera me podría decir, oye, pues es que el tipo que se tiró es un tramposo. Fíjense la apología de la derrota. Pobres de nosotros. 5 días estuvieron con el cuento del que no era penal. Hasta el presidente le entró a la pendejada esa. ¿Y qué pasó? Pues ya se los dije. Se promulgó esta ley que pone en absoluto, bueno, que secuestra absolutamente la libertad de expresión y, por supuesto, la privacidad de los mexicanos y las mexicanas. Bueno, algo tenía que distraer la atención entonces, ¿no? Si ya no va a ser el fútbol, tenemos que inventarnos algo, sobre todo para distraer la atención de los que sí estén enterados, de los que no tengan la cabeza metida entre las nalgas, perdón, que no estén viendo el fútbol. Y esos son los más peligrosos. Y para eso se inventaron dos cosas que fueron fundamentales en esta maquiavélicamente periodista. Uno, el partido de México contra Holanda era el domingo. El viernes se inventan una redada para atrapar al doctor Mireles.
líder y ex vocero de las llamadas autodefensas que, pues, se supone presuntamente defendieron el estado de Michoacán y sus ciudades del narcotráfico. Las personas, sobre todo muy asociadas con la izquierda y con movimientos, pues sí, más progresistas y demás, pues inmediatamente pusieron el grito en el cielo y hasta hoy no lo superan. Yo tengo mis reservas, ya escribí un post en mi blog que pueden consultar en www.ampanera.net/blog. Sobre el tema no me voy a extender aquí, pero yo no le creo nada al señor Mireles ni le creo nada a su movimiento de autodefensas. Sí a Cherán, que es otra cuestión, que hoy es una comunidad autónoma y que es digna de todo mi respeto y de toda mi admiración, porque eso es la verdadera acción civil en pro de la defensa no solo de las personas y del orden, sino aparte también de la cultura de un lugar. Como eso fue exitoso, quisieron evitarlo y entonces surgen este señor Mireles y el otro señor Mora para, pues, jugar el juego del gobierno y esto que se llama disidencia controlada. Estos disidentes que empiezan a defender como Robin Hood al pueblo y que en realidad pues no son más que un instrumento del mismo sistema, del mismo Estado para poder manejar la situación esta de las autodefensas. Llevaron el agua al molino del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues oigan, un movimiento de guerrilla civil legitimado por el gobierno, pues de qué me están hablando, ¿no? Que además termina entregando las armas. ¿Y qué pasó con Michoacán? Sigue parado de cabeza. Pero bueno, no es más que mi apreciación, ustedes tendrán la mejor opinión. Y la otra, hablando de disidencia controlada, cuando todo el mundo estaba con que si era penal o no era penal y en la absoluta depresión, se iban a votar la semana pasada, el martes, en la Cámara de Diputados, ya saben, fast track. Ya había aprobado las leyes secundarias de telecomunicaciones el Senado, las regresaba a la Cámara de Origen, que era diputados, bastaba nada más pues aprobar el dictamen para que todo fuera un hecho. Bueno, pues si alguien podría haber hecho ruido, si es que fuera legítima su postura, ¿verdad? Que no lo es, en mi opinión, era Andrés Manuel López Obrador, sí, el candidato de la izquierda que ha perdido 2 elecciones, o le robaron 2 elecciones, como ustedes quieran verlo, que también es parte de la apología de la derrota. México siempre le roba el árbitro, pues al peje también le han robado la presidencia. ¿Se dan cuenta cómo es tan obvio todo? Bueno, a este señor que se supone que está en contra del sistema y que ha hablado de la oligarquía mundial y global y no sé cuánto, pues el tipo pues quería tener su partido político, lo cual en mi opinión es una contradicción absoluta, porque si estás de acuerdo, si estás en contra de las instituciones, ¿no fue su frase aquella de al diablo con sus instituciones? ¿Por qué entonces quiere un partido político? Que es una de las instituciones más corruptas y más dañinas el mundo. Bueno, pues al señor le dijeron este lunes, curiosamente, a las 10:30 de la noche, antes de que se votara esta iniciativa de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, le aceptan el partido político. Y curiosamente iban a dar el mensaje de ya hacerlo público el miércoles, es decir, previo a la aceptación de la ley, a la votación de la ley, con la cual pues caía toda esta censura sobre el pueblo de México. De manera que si las personas que están cerca de López Obrador quisieran salir a hacer alguna revuelta por la ley de telecomunicaciones, hicieran algo, pues salieran a las calles a celebrar su nuevo partido y no a inestabilizar o desestabilizar la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Bueno, en fin, ¿dónde está el señor López Obrador y dónde ha estado en todo esto? ¿Quién sabe? En los momentos más importantes o le dio un infarto o no sé qué, pero el tipo no ha hecho nada. ¿Y saben qué? Ni lo hará. Ahora lo único que va a ser cobrar del erario público y de los impuestos de todos un oneroso sueldo, digamos, por ser un partido político con el que vamos a seguir manteniendo a toda una bola de
burócratas ineficaces que solo viven del cuento. Esto se llama disidencia controlada. Ahí están los disidentes que mucho hablan pero nada hacen. Y al final, ¿quién se fortalece? Pues el Estado. Porque todos siguen dentro del redil. ¿Qué ha pasado? Nada. En fin. Hasta aquí el tema de México en particular. Vamos a pasar entonces ahora con el anfitrión. ¿Qué pasó con Brasil? Pues, ¿por qué tanto rollo con Brasil? Había quienes creíamos que ya era la final, por supuesto, insisto, sin hablar de méritos deportivos, porque yo lo desconozco absolutamente, no sé si los tenían o no, pero yo lo veía por cuestión estratégica. En la final, pues era el anfitrión y bueno, este bloque BRICS, ¿no? Que es el que se contrapone contra lo establecido. Ya he hablado de esto en innumerables ocasiones, pero por lo que tengo entendido es que, pues deportivamente, Brasil no le podía ganar ni al equipo de una secundaria pública. Si hubieran agarrado 25 brasileños de la playa y los hubieran puesto a jugar el mundial, hubieran hecho mejor que los que pusieron. Por lo que tengo entendido, insisto. Entonces, ¿qué pasó? Era insostenible ya la mentira brasileña, tanto fuera como dentro de la cancha. Es decir, afuera este país sí está alegre, en el que todo está muy bien, en el que el gobierno de Lula lo dejó todo maravilloso, en el que esta izquierda progresista ha hecho tantos cambios, todo esto que vendieron hacia afuera, que en realidad sabemos que no es real, que es un país sumido en la corrupción, sumido en la falta de educación, sumido en la miseria y la pobreza, sumido en el abuso, porque no tienen para un sistema de salud que le dé servicio a sus habitantes. En fin, era insostenible. Por más que quisieron hacer ver a Brasil como el wow, en realidad lo único que se vio son sus carencias. Creo yo que a nivel deportivo les pasó lo mismo. Por más que quisieron hablar de un super Brasil en la cancha, en realidad lo único que se dejó ver fue sus carencias. Tan se dejó ver que, bueno, pues todo fue transcurriendo según lo platiqué aquí en el video anterior, ¿no? Le ganaron a Chile de milagro, le ganaron a Colombia porque se lo regalaron y porque Colombia salió a caminar, ¿no? O sea, que también otros que, igual que en México, es que nos robó el árbitro, ya saben. En fin, pero llegan a la semifinal con Alemania. Y bueno, yo hablaba de algo muy importante la vez pasada, que a tomar en cuenta. Si iba a llegar a Alemania a estas instancias es porque hay un acuerdo, se está discutiendo la aprobación de este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Alemania es la carta fuerte de Europa, por supuesto, ¿no? Más que el Reino Unido hoy por hoy, es Alemania, es quien tiene la hegemonía en Europa. Bueno, a principios del Mundial, Angela Merkel, la canciller alemana, que además pues es el brazo fuerte de Europa, fue a Brasil y abiertamente hubo un coqueteo muy importante con la presidencia de Brasil, con la señora Dilma. Ahí les decían, queremos a Brasil en este Tratado de Libre Comercio. O sea, queremos que haga Brasil un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Porque entonces imagínense, ya sería entonces tener también América Latina del lado de Europa y Estados Unidos. Acuérdense, ¿quién es el rival a vencer? El grupo BRICS, Rusia y China principalmente, pero súmenle Sudáfrica, India y Brasil. Entonces, lo que fue a hacer Merkel fue, señores, Brasil tiene que estar acá. Sí, pero acuérdense, Brasil pertenece al Mercosur, y en el Mercosur también está Argentina y está Venezuela. Y entonces, el único que se opone a firmar, históricamente, el único que se ha opuesto a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿quién creen que es? Argentina. ¿Por qué? Por obvias razones, por su vecindad con Brasil, la colindancia que tienen con el gigante latinoamericano, pues representa una inversión importante para el Producto Interno Bruto, lo que se le vende la industria que tiene Argentina con Brasil. Si esto se va al Mercosur, entonces Argentina se vería seriamente
seriamente impactado. Entonces, Argentina siempre se ha mantenido al margen. Merkel fue muy claro al inicios de mes en Brasil. Queremos hacer este pacto, este tratado de libre comercio con Brasil, con o sin el Mercosur. Yo decía, obviamente tiene que ganar Brasil por cuestiones económicas, no puede dejar a Brasil fuera de la final del Mundial, sobre todo ahora como están las cosas socialmente, todo lo que ha habido con marchas, manifestaciones, descontentos. Bueno, socialmente Brasil está ardiendo. Bueno, aquí les van dos teorías. La primera sería, solito con Brasil, la segunda tiene implicaciones con Argentina. Fíjense ustedes. Ustedes vieron cómo reaccionaron muchos brasileños, no digo todos, y no me atrevo a decir la mayoría, pero sí muchos brasileños con la derrota de su equipo en semifinales. En los medios, que bueno, que normalmente se exageran mucho las cosas, es que es algo histórico, es una humillación histórica, etcétera, una humillación. Bueno, con esa humillación, hubo mucha gente que salió a hacer desmadres a la calle, y quemaron banderas, y bueno, hubo muchas cuestiones, ¿no? Este próximo martes, es decir, el día de mañana, 15 de julio, y miércoles 16 de julio, se va a llevar a cabo en Brasil precisamente la reunión de los BRICS: Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Son las economías emergentes que vienen a desplazar al viejo sistema capitalista que han abanderado tanto ingleses como gringos, y por supuesto israelitas. Sin embargo, bueno, a mi opinión, la misma mano está de ambos lados. Pero bueno, ¿se imaginan ahora, después de la reunión de BRICS, si Brasil hubiera perdido la final el domingo, como muchos creíamos? Si hubiera perdido la final contra el gran rival de la zona, un clásico sudamericano con quien les hubiera ardido espantosamente perder, que es Argentina. ¿Se imaginan la reunión de BRICS? Hubiera estado envuelta en cualquier cantidad de desmanes, y todos los reflectores hubieran estado puestos en lo social y no en esta cuestión económica, que es fundamental para el futuro, óigalo bien, no solo de esos 5 países, del mundo. Porque ¿qué va a pasar martes y miércoles? Bueno, el señor Putin, y ahorita hablamos del tema, ya estuvo está en Latinoamérica desde hace unos días. Pero lo que viene básicamente es porque yo lo comentaba en un video anterior. En Sudáfrica ya se había hablado de crear un banco para poder rivalizar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tienen pues endeudadas a todos los países del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora va a ser una realidad. Estos días, o sea, 15 y 16, mañana y pasado, van a formalizar ahora sí lo que se va a llamar el Banco de Desarrollo de los BRICS, y se va a hablar de un fondo de reservas de contingencia que va a tener 100,000 millones de dólares. Se habla que este banco va a estar puede estar o en Nueva Delhi o en Shanghái, que son las dos sedes que se andan coqueteando. Señores, el Fondo Monetario Internacional tiene rival. Eso para la economía mundial es un bombazo. Porque si hasta ahora se ha pretendido, o lo que quiere Rusia, que lo ha hablado muchas veces, es desdolarizar el mundo, que el dólar ya no sea la moneda hegemónica, y lo que se quiere es que haya una moneda mundial, pues ¿qué se creen? Pues ahora ya esto cada día es más cercano a la realidad. O sea, ¿por qué es importante? Porque el petróleo en el mundo se vende con base en el dólar. La deuda se calcula de los países, y la tuya, si le das al banco, se calcula con base en el dólar, etcétera. Esto puede ser algo muy, muy, muy importante. Porque la otra parte de la reunión, no nada más es esta económica, es la cuestión energética. Vienen a discutir, a platicar sobre la apuesta en materia energética de estas BRICS. Con lo cual, se estima que Rusia y China, con sus 3 aliados, se estarían quedando con la riqueza de gas.
petróleo y electricidad del continente americano, exceptuando, por supuesto, México, que no es más que una estrellita más, la más jodida y la más madreada de Estados Unidos, pero trabaja para ellos, ¿no? El resto de Latinoamérica se estarían aliando con Rusia y China, con este bloque BRICS, lo cual, señoras y señores, dejaría fuera a Brasil de ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Ya les está sonando por qué ganó Alemania? ¿Y por qué ganó Alemania por 7 goles? ¿Cuáles están los 8 países más importantes del mundo? ¿Se acuerdan del grupo de los 8? Donde estaban, por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá, Francia, Rusia y Alemania. Rusia ya no es miembro del grupo de los 8 por todas estas alianzas del grupo BRICS y por todo lo que ha sucedido. Entonces ahora es el grupo de los 7. ¿Cuánto ganó Alemania a Brasil? ¿Cuántos goles le metieron? 7. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! Los que ven el partido dicen que pudieron haber sido 25. Pero oigan, que en un mismo partido metieran 4 goles en 5 minutos, discúlpenme, a mí eso me suena muy raro. Muy raro. Ustedes tendrán la mejor opinión, sobre todo si vieron el partido, pero a mí eso se me hace muy raro. ¿Qué hay detrás entonces? Alemania va y se caga en Brasil mismo. Como diciendo, señores, ok, vinieron, o sea, se van a, o sea, nos están despreciando a nosotros, se van a aliar con el enemigo, pues al menos por aquí la pagan. Y 2, que haya sido eso en semifinales y no en la final, quiere decir que para cuando mañana se reúna estos políticos del BRICS ahí en Brasil, los aires, los humos estén mucho más apagaditos. Mucho más apagaditos. Y ahorita ya pasó toda la euforia del perdimos, la humillación histórica, etcétera. Ya se acabó el mundial a otra cosa. En Brasil ya le dieron la vuelta a la hoja. Con todo y lo que pasó el sábado pasado, que Holanda les volvió a ganar. Eso ya es más de la consecuencia, ¿no? Holanda y su monarquía, que va y se zurran los brasileños también. En fin, esto ya obedece a otras cuestiones quizás más psicológicas y emocionales de los mismos jugadores. Pero bueno, en fin. Quizás por eso fue que Brasil no llegara a la final. Insisto, estos no son más que un análisis del panorama económico, militar, político, etcétera, del mundo, que puede tener implicación directa o no, eso lo decides tú en los resultados de fútbol. Insisto, no estoy hablando de lo deportivo y tampoco hago pronósticos, no soy Walter Mercado, simplemente estoy haciendo un análisis. En fin. Eso en cuanto a Brasil. Además, fíjense, un último dato. Las elecciones en Brasil son en octubre. La presidenta actual se quiere reelegir, por supuesto, y ella representa, bueno, pues esta socialdemocracia de la fracción de Lula. Pero, ¿qué pasaría si perdiera las elecciones y ganara la derecha? Sería una buena manera de darle a tole con el dedo a los brasileños, decir, mira, sí, ya cambió el gobierno y ahora sí van a cambiar las cosas. Y no es cierto. Eso sería una linda forma de decir, señores, ya, quédense con la idea de que van a cambiar las cosas. Y ya quitamos a la culpable, ¿se acuerdan? El papá o la mamá, que son los responsables de mis problemas, eso lo veremos después, al final del video. Y entonces, con eso le dan la vuelta a los problemas y tienen a los brasileños un poco ahí tranquilitos metidos en el redil. En fin, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero estas probablemente las más importantes en cuanto a lo más reciente al menos, ¿no? Porque sí nos llevaría mucho tiempo hablar de lo demás. Aprovechando que estamos hablando del grupo BRICS y que Putin está en Latinoamérica, bueno, era de esperarse que se iba a reunir en Cuba, ¿no? Que iba a ir a Cuba con los Castro. Pero fíjense ustedes, le condonó una deuda a los cubanos. Esos pinches cubanos, qué bárbaro. Con su revolución ha sido su moneda de cambio para el bienestar del régimen, porque pues no de los cubanos, en mi opinión. Pero bueno,
el señor Putin le condonó una deuda a Cuba de más de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Ah, es que va a ser un intercambio en materia de salud y energía y no sé qué, y ciencia, dice Putin. Ajá. Oigan, ¿a cuántos kilómetros está La Habana de Miami? O sea, una vez más, algo así como la Guerra Fría, pero versión siglo XXI, ¿no? Cuba ya se ha aliado de Rusia, por lo tanto, de nuevo, los Castro vuelven a hacer de las suyas y vuelven a poner a tiro de resortera los misiles en Estados Unidos. Eso es de preocupar. Después fue a Nicaragua. ¿Y qué carajos tiene que hacer Putin en Nicaragua? ¿Qué? Bueno, ¿se acuerdan que en el anterior video, y si no, véanlo por favor, les decía que en este grupo que se llama la Alianza del Pacífico, donde están Colombia, Chile, Perú y México, se estaba incluyendo a Panamá, muy probablemente. ¿Por qué? Pues por su canal. Esta Alianza del Pacífico es aliada, por supuesto, de Estados Unidos y de Canadá. Y si se hace este tratado de libre comercio con Europa, bueno, pues ¿quién creen que va a manejar el canal de Panamá? Con lo cual, el comercio de los dos lados del continente americano, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pues tendrían control ellos. ¿Y qué creen que fue a hacer Mr. Vladimir Putin a Nicaragua? Pues fue a negociar la creación de otro canal, así como el de Panamá, pero en Nicaragua, que esté bajo el control de los BRICS, de Rusia, de China y aliados. Y con esto entonces la competencia se pone que arde. Es decir, señores gringos y señores europeos, estos tipos no se van a andar con pendejadas. Así es que habrá que darle seguimiento a todo esto. La tercera visita que hizo, no en orden cronológico, pero bueno, sí, en el que me permite entrar al siguiente tema, es Argentina. ¿Y qué hacía Putin en Argentina? Bueno, pues resulta que ya vamos, desde hace mucho tiempo Argentina es líder en Latinoamérica en temas nucleares. Por supuesto, después de Estados Unidos, es el gallo en la cuestión nuclear. Que dicen que se ha atrasado mucho después del gobierno de Alfonsín en los 80, las dictaduras militares y los Kirchner, etcétera. Pero bueno, Argentina sigue siendo puntal. Si bien ha disminuido su liderazgo o la importancia de su liderazgo en el continente, pues con el dinero y el interés de los rusos esto se puede reactivar. Así es que, señores, estamos hablando de que en Argentina el señor Putin firmó un acuerdo de cooperación nuclear con la señora Fernández de Kirchner. Eso ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, quienes creíamos que Argentina iba en caballo de hacienda para ser campeón mundial y con ello darle un dulce a una sociedad que está con los pelos de punta, que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Pues resulta que con esto se puso en tela de juicio algo muy complicado para Argentina. Qué curioso que al principio del Mundial incluso, la verdad es que sí, aquí tendríamos que dedicarle mucho tiempo, primero para entender y después para explicar el problema de la deuda actual de Argentina. El chiste es que a principios del Mundial salió la noticia de que de repente un juez en Estados Unidos había dicho: señores de Argentina, ustedes tienen una deuda internacional que viene de principios de este siglo, pero que se dice que se arrastra desde la dictadura militar, que no ha sido pagada y entonces se puede duplicar de una manera bastante grosera. ¿Y quién creen que la paga? El gobierno, por supuesto que no, lo pagan los y las argentinas, ¿no? Entonces, pues, imagínense lo grave que sería esta deuda. Argentina tenía una deuda del 100% y un 7% es el que le están cobrando, ¿no? En fin, les estaban pidiendo o exigiendo un pago de 1.300 millones de dólares antes del 30 de junio y bueno, es un rollo. Curiosamente esta deuda ya estaba negociada
y la vuelven a poner en tela de juicio. Entonces esto yo creo que fue un castigo que le dan allá a Argentina por también estar negociando con el bloque BRICS, algo que no estaba en los planes y algo que no estaba en la mesa antes del Mundial, y quizás ni siquiera una vez empezado el Mundial. Argentina estaba en caballo de Hacienda además, en mi opinión, porque bueno, pues esa deuda originalmente había sido negociada por la señora presidenta, la señora Fernández de Kirchner. ¿Le suena raro este apellido Kirchner? Bueno, en realidad la señora es hija, sus padres, bueno, ella es producto de su familia paterna, fueron judíos españoles, y su familia materna fueron judíos alemanes. Su segundo apellido, su apellido de soltera, es Wilhelm. Ella es Cristina Fernández Wilhelm. Wilhelm. Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Contra quién perdió la final Argentina? Bueno, ahí se los dejo. Su apellido de casada es Kirchner, por su ex esposo, digo ex esposo porque ya falleció, el expresidente de Argentina, precisamente, Néstor Kirchner. Esto, en realidad, su apellido no es Kirchner. El apellido original es Kirchner, también es judío. Bueno, aparte de que estos dos señores han tenido un gobierno con políticas pro-sionistas, o sea, pro-israelíes hasta el 80, recuerden que en Alemania es el segundo país del continente con más comunidad, la comunidad judía más grande, después de Estados Unidos, por supuesto, aliados con Israel, al grado de que se dice de que la señora Kirchner, o Fernández de Kirchner, negoció el año pasado, en 2013, con un tipo que se llama Eduardo Elstein, también judío, por supuesto, y es el segundo hombre de a bordo, o sea, el de los más importantes del Congreso Mundial Judío. Es hagan de cuenta un Carlos Slim, pero argentino. Carlos Slim libanés, el señor de origen judío. Bueno, negoció con él ni más ni menos que la condonación de la deuda externa argentina. Toda la deuda que tuviera con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, la negoció con ellos. ¿A cambio de qué? Del territorio de la Patagonia. Van a decir, no ¿cómo crees? Bueno, la Patagonia, Argentina, pero también la parte que le corresponde a Chile. Hay, al día de hoy, una base submarina de las más importantes en esa zona, de los complejos militares más importantes en esa zona, ¿y saben cómo se llama? Échenle. Lleva el nombre lleva un apellido famoso. Esa base se llama Base Rockefeller, lo cual ya les debe decir mucho también. Bueno, resulta que ¿para qué quieren los judíos sionistas este territorio? Bueno, pues para hacer un segundo Estado de Israel. En algún momento se consideró antes de Palestina, en aquel Congreso Mundial que Theodor Herzl crea el sionismo a finales del siglo XIX, y se optó por Palestina por cuestiones históricas y simbólicas, ¿no? Pero pues ahora parece una realidad. Hay un ejército allá, el ejército argentino y el ejército chileno trabajan en pro del sionismo. Acuérdense que el presidente chileno, masón grado 33, muy cercano al sionismo también. Entonces, se han cachado fotografías de personal militar de estos ejércitos trabajando vestidos de turistas en la zona, pero en realidad son topógrafos que están haciendo estudios de suelo, etcétera. Y bueno, se quiere tener este lugar alejado de todo, donde el agua, la mejor agua del mundo, en cuanto a calidad de agua, está ahí, porque pues está muy lejos de la mano del hombre además, y donde se está construyendo una base subterránea militar. Nada tan importante y tan impresionante se había visto desde la creación del Área 51 en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues por si se desatan los trancazos nucleares, haya un lugar tranquilo para que la comunidad sionista, la élite mundial, se proteja. ¿Suena a una teoría de la conspiración? Pues sí, a mí no me gusta el término teoría de la conspiración, a mí me gusta el término de verdades no reveladas. Ahí está, y hay tanta información de esto en internet que se irían de espaldas. Es nomás cuestión de consultar, porque hasta en Google Earth hay fotografías que ponen
en evidencia los macabros planes de esta gente. Entre otras cosas, amén de la simbología de los colores de la bandera de Israel con los de la bandera argentina, que no son ninguna casualidad, por cierto, y con la playera, por supuesto, de la selección, pues era que todo estaba en caballo de Hacienda para que Argentina levantara la copa. Sin embargo, fíjense también cómo el rollo judío sionista, ojo, que no tiene nada que ver con los judíos religiosos, a quienes aparto de todo esto, y les doy todo mi respeto, sino con el sionismo político, que son ateos, por supuesto, pero se ponen en la bandera del semitismo cuando ni siquiera son semitas. Pero bueno, el hecho es que el día de la semifinal de Brasil con Holanda comienza un ataque brutal que no ha terminado del sionismo contra la comunidad palestina en Gaza. Ha sido un genocidio brutal de manera oficial desde 1948, pero desde antes. Y lo que está pasando ahorita es verdaderamente dramático. ¿Cómo se utiliza entonces también todo esto para todo el fútbol y todos estos eventos para poder hacer vamos, insisto, una cuestión de mero poder, la peor de las injusticias en épocas recientes, ¿no?, que se han cometido? Pues bueno, la están llevando a cabo el gobierno de Israel y su ejército contra un desarmado pueblo palestino, donde en otras épocas encarcelaban a niños por tirarle piedras a los tanques. En fin, es inenarrable lo que está sucediendo, y se aprovecha el 7-1 de Alemania para disimular las cosas, ¿no? Entonces, pues, todos estos cabos se van juntando, y entonces, pues, nos dan como resultado el que Argentina, pues, haya perdido el Mundial cuando todo parecía el que pues tenían todo para levantarlo, insisto, más allá de los méritos deportivos, de los cuales no entiendo y no sé nada, pero sí en estas cuestiones de la mano que mece la cuna, ¿no? Entonces, pues, fíjense ustedes, el grupo parece que es muy importante analizar este tema del grupo BRICS, porque Argentina se opuso siempre a que Brasil y el Mercosur tuvieran este tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea. Pero fíjense, dentro del grupo BRICS ha habido también ciertas fricciones. China y la India quieren que se integre Argentina a este bloque, pero Brasil y Rusia no. Ellos han dicho, no, de momento estamos bien así, etcétera, etcétera, ¿no? Lo han mantenido un poco al margen. Sin embargo, están haciendo su tratado los rusos en cuestiones nucleares y la industria sigue viva entre Brasil y Argentina, ¿no? Hasta ahí hay cierta rencilla. ¿Por qué no lo quieren los rusos cerca? Por porción, porque no quieren Israel dentro del grupo. Lo demás es mera política y conveniencia, lo del el acuerdo de cuestiones nucleares, pero ya tenerlo dentro no quieren Israel allá adentro, no quieren los sionistas dentro. Putin, aunque por supuesto son los que están detrás, pero bueno, no lo quieren hacer tan obvio. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, fíjense, el 60% de las transacciones entre estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya no se llevan a cabo en dólares, sino en otra moneda. Entonces, vienen cosas bien grandes. Y lo más, otro dato más importante, en estos martes y miércoles, 15 y 16, con la reunión BRICS en Brasil, bueno, no solamente van a ver el banco y la cuestión energética, sino que se van a reunir los jefes de BRICS con los de aquello que se conoce como UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y les van a exponer la importancia de este proyecto. ¿Saben quién es la interlocutora? La señora Fernández de Kirchner. Por lo cual, la señora terminó bajándose los pantaloncitos con los BRICS, lo que fue interpretado por la élite del G7 como un espaldarazo, como si les hubiera dado la espalda, perdón, y
pues ahí tienen ustedes la deuda que les están cobrando y perdieron el mundial. O sea, hay cuestiones más importantes todavía. ¿Y con quién? Con Alemania. Lo cual nos deja ver también que Alemania sigue siendo el brazo fuerte en Europa. Hablo no de fútbol, hablo de política y de economía. Es algo bien importante que tomemos en cuenta. Los alemanes siguen siendo el brazo fuerte y así será, así será hasta ahora. Sí, creo que en el fútbol estaba esto de que ningún equipo europeo había ganado un mundial en Europa, digo en América y viceversa, ningún americano en Europa. El que ahora se diga Alemania conquistó América, ¿qué querrá decir? Se los dejo votando, ¿no? O sea, Alemania vino a Latinoamérica y se cagó en el gigante, en Brasil, y después le ganó a Argentina, en la zona el favorito. O sea, la Unión Europea va a estar encima y no va a permitir, y va a ahorcar a Latinoamérica hasta que desistan de su idea de los BRICS. Latinoamérica, insisto, es un lugar que en este momento del mundo está siendo muy importante por una cuestión de por una serie de cuestiones que incluso hasta energéticas que se encuentran en esta parte del mundo, sobre todo más al sur, en Sudamérica en concreto. Se le están peleando porque el resurgir del mundo puede ser ahí, en el momento en el que todas estas culturas originarias, tan ricas y tan poderosas en cuestión espiritual, resurjan. No va a haber poder político, económico, militar que las dobleguen. Por eso tanta importancia en que Europa, lo viejo, se imponga a lo nuevo. ¿Se acuerdan que la tendencia era al revés? Lo nuevo, el nuevo sistema desplaza al viejo. Pues con esto nos estamos dando cuenta que les ha dolido. Que les ha dolido y que Europa no va a permitir que esta parte nueva, entre comillas, le gane a lo viejo. Sí, por encima. Pero les propongo otro lado para analizarlo. ¿Cómo le dicen al muchachito que metió el gol de Alemania? Tengo entendido que le dicen el niño, ¿no? Pues no es el niño, o sea, lo nuevo, el que le gana a lo viejo. Bueno, ahí se las dejo también. Otra visión. Luego empezaron a salir las portadas de los periódicos con Ratzinger y con Bergoglio, mejor conocidos como Benedicto XVI y Francisco. Una vez que se concretó o se confirmó que iba a ser Alemania-Argentina la final. Pues, ¿qué representa Ratzinger? Lo viejo. Si por ese tiempo fuera, seguiríamos viviendo la Edad Media. Y le gana lo viejo a lo que se supone que es lo nuevo, que es el revolucionario, otro disidente controlado como Francisco, ¿no? Esto es un golpe de timón. O sea, cualquiera hubiera dicho, pues si lo nuevo, ¿no? Le gana a lo viejo, pues quiere decir que entonces Francisco tendría que ganarle a Bergoglio, ¿no? En la cancha. Y no fue así. ¿Será entonces que también en este paradigma religioso se está apostando a la autodestrucción de la Iglesia Católica? ¿Que no es eso lo que quieren los sionistas? ¿Terminar con todos los gentiles, es decir, los no judíos, particularmente con los cristianos del mundo y con su religión? ¿No es lo que han querido siempre? De repente las piezas se empiezan a mover. Última. Ha habido un problemón del tamaño del mundo desde que se enteraron en Alemania que los Estados Unidos los espían. Bienvenidos al club, señores. Resulta que cada vez más el problema se incrementa. El que le hayan dado esta satisfacción y este gusto a los alemanes es haberles dado un dulcecito, porque es bien importante tenerlos controlados. Es decir, por un lado es más fácil controlar a los argentinos y a Kirchner, que es judía, teniéndola de su lado, que a los alemanes, que son mucho más enterados, más cultos, más fuertes y más peligrosos si se organizan, y que por eso mejor los apaciguaron. Son preguntas que ustedes tendrán la mejor
opinión, ustedes tendrán su respuesta. En realidad, yo lo dejo ahí, y todo este análisis de lo que viene, de lo que vino y de lo que puede venir. Lo último, ya había mencionado anteriormente, para extraer una enseñanza positiva de todo esto. Lo primero, gracias al Mundial es que pudimos hablar de estos temas. Porque gracias al Mundial, muchos de ustedes que por lo general no escuchan de esto, se dieron la oportunidad de acercarse pensando que hablaríamos de fútbol. ¿Y cuál ha sido su sorpresa? Que por lo menos les he podido transmitir un poco de la situación general del mundo. Con lo cual, es positivo porque sus mentes se abren y de alguna u otra forma, espero, tratarán de tomar el control de su propia vida. Eso es algo muy bueno. 2. Es bueno el análisis. Es bueno ir más allá de lo que nos dicen los medios tradicionales. Es bueno cuestionarnos. Es bueno enfrentarnos a todo esto. Pero también es bueno no atinar y no acertar. Y no lo digo por mí porque al final me vale madre. Insisto, yo no soy Walter Mercado. Sino, esto nos permite ver que somos nosotros. Tú y yo. No los gobiernos ni la élite, los que tenemos el as bajo la manga, quienes tenemos la moneda de cambio. Porque más allá de lo que ellos quieran, nosotros podemos ser los que decidimos. En el momento en el que cambiamos, decidimos cuál es nuestra realidad. En el momento en el que cambiamos el chip. En el momento en el que le quitamos el poder y el control a quienes pretenden tenerlo. ¿Por qué no ganó México? Por eso. Porque si bien hubo una orden de arriba, ¿qué pasa abajo? Perdimos como siempre, no somos suficientes, nos robaron, la culpa es del otro, es que Robben es un traidor, es que Robben es un tramposo, es que el árbitro desgraciado se ensañan siempre con México, etcétera. Y le pasó lo mismo a Colombia, y le pasó lo mismo a Chile, y le pasa lo mismo a todo mundo. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países latinos? Y voy a hablar particularmente en México. No nos hacemos responsables de lo que nos toca. Seguimos esperando que alguien se encargue de nosotros. Estamos todavía en esa adolescencia como seres humanos. No, no reconocemos la autoridad, pero tampoco nos hemos dado cuenta que podemos nosotros solos y seguimos pensando que es papá y mamá los que nos mantienen. No, señores, eso tiene que dejar de ser así. Tienen que darse cuenta que el poder está en ustedes y que ustedes crean su propia realidad. No esperen a que venga el Mesías a que lo salve. No esperen a que venga un político a que lo salve y cambie el mundo. No esperen a que venga el ejército de otro país liberador y les quite el yugo. No esperen a que venga el producto milagroso y les haga bajar 70 kilos sin un esfuerzo. No existe. Todo eso no existe. Tienen ustedes que tomar las riendas de su propio destino. Y eso se puede. Lo que pasa es que nos dijeron que no. Y todo este largo comentario sugiere que no es así, porque siempre hay un gobierno bajo las sombras que es el que maneja el mundo. Sí, es cierto, pero porque tú se lo permites. Porque tú se lo permites. En el momento en el que no enciendes la televisión, en el momento en el que no les das rating, en el momento en el que no les consumes lo que te venden, en el momento en el que piensas, analizas, tomas decisiones por ti mismo, en ese momento podrá haber 70 millones de poderes, pero tú no eres su esclavo. Y ahí es en donde cambian las cosas. Porque si eres tú, y soy yo, y es mi vecino, y es tu papá, y es tu hijo, y es el, etcétera, en el momento en el que todos nos juntamos, entonces ya no tienen poder. Entonces ya no pueden contigo y no pueden conmigo. Ya no nos controlan y ya no nos dominan. Esto es lo que yo creo que nos enseña el Mundial. A no estarle echando la culpa al árbitro. Al no estarle echando la culpa al que se tiró un clavado. Al no estarle echando la culpa al capitán que no se echa el equipo al hombro en el partido importante. A no estarle echando la culpa a nada ni a nadie. Hacerse responsables implica hacerse maduros. Y el tomar las riendas de tu propia vida sin esperar que alguien más te la resuelva. Llámese tu marido, llámese tu novia, llámese tus hijos, llámese tus padres, llámese el gobierno o llámese Jesús de Nazaret. O sea, es lo de menos. Te toca a ti
Tú eres Dios, deja de estar buscando afuera y búscalo en tu interior, porque es ahí donde está. Los dioses del Olimpo, esos que nos muestran en una cancha de fútbol, no sirven más que para seguir creyendo que ellos son los que te dan la satisfacción, que ellos son los que te dan el triunfo, cuando en realidad no es así. El triunfo te lo ganas tú, el éxito es tuyo, la felicidad es tuya. Así es que es un muy buen momento como para poder dar un siguiente paso. En algún momento y con todas las dificultades y vicisitudes que he enfrentado en el camino, hablaba de que este espacio era para iluminar la oscuridad. Sí, nada más que al principio me hice conciencia y dije, bueno, es que en realidad todavía muchas veces no somos conscientes de la oscuridad. Entonces primero tenemos que ver la oscuridad para después iluminarla. Bueno, pues con todo esto que hemos platicado hasta ahora, creo que es más que suficiente como para darnos cuenta, y hay mucho más de qué hablar de lo que no he hablado, como para darnos cuenta de que vivimos en tiempos oscuros. Y solamente aquellas personas eh, que les haya transmitido algo y que les haya movido algo en su interior, se darán cuenta que somos nosotros esa pequeña cerilla, esa pequeña luz, esa pequeña antorcha que va a aportar para iluminar la oscuridad que nos toque a nuestro alrededor. Así que por mi parte, yo espero que si de una u otra forma te han movido algo estos comentarios, pues que te muevan a investigar y a informarte, para que entonces veas de qué manera encender la luz adentro de ti, para después transmitir esa luz hacia afuera, que bastante falta hace. Sirva esto también, el mundial y lo que pasó, como para ya no estar sumándonos, al menos no pienso yo hacerlo, sumándonos a todo esto que puede generar miedo y puras energías de baja vibración, que en realidad es lo que menos necesita el mundo. Si con esto he logrado, por lo menos dejarte ver que hay un mundo mucho más allá del que te pintan en los medios, en las películas de Hollywood, en los mundiales de fútbol y en todas estas jaladas, pues ahora es momento de iluminarlo. Ahora es momento de decir, bueno, así está el mundo, ¿y ahora qué? Justamente de esto serán mis próximas participaciones, tanto en video como en vivo. Ya habrá noticias más adelante. Mientras tanto, muchas gracias nuevamente por tu atención y nos escuchamos en la próxima.